Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de la injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales ya la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen
con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de concupiscencia, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra que hemos leído. Hermanos, usted sabe, hermano, que dice las Sagradas Escrituras que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es útil, toda nos va a servir, ¿verdad? Toda es útil, dice, para instruir, para corregir y para redarguir, ¿verdad? O sea, que acuérdese cuando dice el Señor que la palabra de Él toda se va a cumplir. La palabra de Dios toda se va a cumplir, no va a fallar nada. En ese sentido, pues, es igual como cuando dice toda es útil, ¿verdad? Y también dice Dios, pues, que su palabra no volverá vacía a donde Él de regreso, ¿verdad? Sino que va a cumplir para lo que la envió, dice. O sea, pues, de que la palabra, pues, se cumple. Ahora, hemos leído en esta porción bíblica, hermanos, donde nos habla que dice que así como hubo falsos profetas en el tiempo antiguo, se está refiriendo, hermanos, al tiempo de la ley, ¿verdad? Así como hubo falsos profetas en aquel tiempo, así ahora en el tiempo del Evangelio habrán falsos maestros que introducirán, dice, herejías destructoras, dice, ¿verdad? Introducirán a la iglesia herejías destructoras, y esto, hermanos, es pues porque los pastores se inventan cosas. Acuérdense cuando estos pastores le dicen al pueblo que no hay quien cumpla, ¿verdad? Eso, pues, es lo que dice la palabra, que son herejías destructoras. Pero dice la palabra, hermano, que estos pastores, o este pueblo, o esta gente, pues, que son falsos maestros, o sea, enseñan mal, pues vaya. Se está refiriendo, hermano, a los pastores. Se está refiriendo también a cualquier otra persona que, como si fuera maestro, si fuera, pues, predicador, y aún, ¿verdad? El profeta, ¿verdad? Que habla mentira, ¿verdad? Está refiriendo a toda esa clase de personas que son falsos, pues no son pueblo aprobado, ¿verdad? Sino que son falsos, ¿verdad? Y es como dice la palabra, que son lobos rapaces, ¿verdad? Disfrazados, pues, de ovejas, o son siervos de Satanás disfrazados de siervos de Cristo, dice. Entonces, estas personas, dice la palabra, hermanos, ahí pues lo hemos leído, que no se crean, ¿verdad? De que no van a recibir castigo. Porque la palabra nos hace una descripción, hermano, de los acontecimientos que han sucedido y que cada uno, ¿verdad?, ha sido resuelto, pues, eficazmente, ¿verdad?, conforme a la Escritura. Nos menciona, hermano, que así como dice, ¿verdad?, en el tiempo de Noé, pues que ese pueblo que era rebelde pereció y recibió su paga.
Y dice los ángeles que pecaron, Dios los ha encerrado en prisiones, los arrojó al infierno, dice, ¿verdad? Y los ha encerrado, dice, bajo prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Y así como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y las ciudades vecinas, porque acordémonos, hermanos, que pues solo decimos Sodoma y Gomorra y así está también escrito. Pero la misma escritura nos explica que había otras ciudades, ¿verdad? Que estaban en la cuenta, ¿verdad? De la conducta de Sodoma y Gomorra, que hacían lo mismo y también fueron destruidas. También, hermanos, vemos pues que dice la palabra que a toda esta gente le dio su paga. ¿Verdad? Vemos que Sodoma pues recibió su paga, dice, ¿verdad? Y estos pastores, estos falsos maestros, se van a quedar sin castigo. Pues eso es lo que dice la palabra, que no. Por eso nos está mencionando, ¿verdad? Y bueno, y sigue hablando, dice, ¿verdad?, de que estos falsos maestros, o estas gentes insensatas, ¿verdad?, y dice que alguien puede decir, no, pero sí que yo veo en las iglesias, ¿verdad?, evangélicas, hombres con corbata, bien presentables y se ven bien entendidos, ¿verdad? No son insensatos, ¿ya? Se ven bien, ellos son estudiados. El problema, hermanos, es que no han estudiado la palabra de Dios. Y alguien puede decir, no, pero si él anda la Biblia. Pues dice que la Biblia la puede cargar cualquiera, pero no la va a entender. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el que no obedece los mandamientos no entiende la Escritura. Y si me dicen, no, pero el pastor ha estudiado, ¿qué es lo que estudió? Pues si decimos que no ha estudiado las Sagradas Escrituras, entonces ¿qué es lo que ha estudiado? Pues habrá estudiado algunas cosas terrenales, ¿verdad? Y la palabra dice de que esta gente dice que estos pastores, ¿verdad? Y estamos hablando, hermano, de esos pastores pues que no se someten al mandamiento, y que además de que no se someten al mandamiento, al pueblo también enseñan a pecar, porque ellos no pueden predicar la palabra verdadera por dos razones. Una, porque no son siervos de Dios, y la otra porque no entienden las Escrituras, ¿verdad? Porque no son siervos de Dios. Entonces ellos se preparan, ¿verdad?, su enseñanza a la manera de ellos. Y al pueblo, y si alguien dijera, ¿verdad?, no, pero al pueblo le gusta, pues sí, nos dice la palabra de Dios que son muchos los que se van a condenar, pues, son muchos los llamados, y pocos los que se van a salvar, ¿ya? Son pocos los que se van a salvar. Entonces, por eso es que a muchos les gusta, ¿verdad? A muchos les gusta esos engaños. Mire, dice la palabra, hermano, que estas gentes hablan palabras lisonjeras, adulando a las personas para sacar provecho de ellas. Si alguien dijera, no, si el hermano no tiene necesidad, él tiene carro y tiene bienes, tiene casa, pues sí, pero él tiene esas cosas y las ha hecho de la iglesia y sigue todavía, ¿verdad?, haciendo eso. Y la palabra dice, hermanos, que nosotros prediquemos gratis, que prediquemos gratis. Así dice la palabra, los pastores tienen que predicar gratis. El evangelio, dice la palabra, no es fuente de ganancia para sacar ganancia de allí, del evangelio, ¿verdad? Ni tampoco, pues, si nos basamos en la palabra que dice que no es fuente de ganancia, tampoco, pues, podríamos considerar, ¿verdad?, que es empresa, ¿verdad?, donde vamos a ir a tener allí un sueldo, ¿verdad? Van a haber trabajadores ganando. Es que no, es que en el evangelio nadie puede cobrar. Todo es gratis. Dice la palabra que si nosotros cobramos el bien que hacemos en la iglesia,
Dice que el tesoro, ese tesoro de esa plata que cobramos, dice que es tesoro para hacerlo acá en la tierra, ¿va? O sea, acá se hace ese tesoro, como cuando los pastores tienen su cuenta en el banco, tienen sus bienes, ¿verdad? Y la pasan bien, ellos su tesoro lo tienen acá, pero nosotros que no cobramos, ¿verdad? No tenemos pues bienes, no tenemos dinero, pero sí tenemos allá en el reino de los cielos, tenemos, ¿verdad? El tesoro, ¿verdad? Que es, hermanos, lo que la palabra nos enseña y nos dice que es la entrada pues al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces lo que quiero que entendamos es que acá en esta porción bíblica la palabra de Dios les está hablando duro a estos pastores. Y tanto, hermanos, que a la final, ¿verdad? Pone un ejemplo. A la final pone un ejemplo bastante duro, ¿verdad? Y dice que, pero a esto dice, ¿verdad? Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahí queda, ¿verdad? O sea, esa es una conclusión final, ¿verdad? Ahora bien, entendamos, ¿verdad? Cualquiera de los que andan en evangelio diferente que dicen, o sea, incluyendo los pastores, ¿verdad? Que dicen que no hay quien cumpla, les cae esta sentencia, ¿verdad? Que les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hagamos, hermanos, el ejemplo con la puerca lavada. Fíjense, hermano, que la palabra de Dios dice que Dios nos limpia. Ya se da cuenta usted, hermano, que así dicen todos los predicadores. Sí, aunque sean de evangelio diferente, ¿verdad? Por eso dice Pablo que algunos predican, dice, por envidia, otros predican por jactancia, otros por amor al dinero, otros por contienda. Pero yo me gozo, dice, ¿verdad? De que todos, pues, o bastantes predican a Cristo, ¿verdad? En eso me gozo porque predican a Cristo, ¿verdad? Entonces, el asunto es, pues, que, para dejar la idea de Pablo, ¿verdad? Para dejar clara la idea de Pablo, o sea, lo que nos dice Pablo. El asunto es, hermanos, que la gente predica a Cristo. Pero tenemos aquella otra parte, hermano, cuando dice de que el fundamento ya está puesto, que es Cristo. Y si alguno sobre ese fundamento edifica oro, plata, piedra preciosa, heno, hojarasca y madera, ¿verdad? Entonces dice que esa obra pues será probada, dice, y el fuego la va a probar, y si esa obra se quema, entonces el que predicó así, ¿verdad? Sufrirá pérdida. ¿Qué quiere decir? Pues sí, que se acuerda la otra parábola, aquella cuando dice que el hombre insensato hizo la casa sin fundamento y se le cayó y fue grande la ruina, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces lo que quiere decir es que así, la parábola así es, que fue grande la ruina, que perdió la casa, pero perdió la salvación, ¿verdad? Y va para la condenación. Eso es lo que entendamos, ¿verdad? Ahora bien, entonces, dice pues que el que edifica así, ¿verdad? Oro, plata, hablando, hermanos, de todos los predicadores, pues, ¿verdad? Entonces, vaya, aquel predicador que pues sí, predica mal, ¿verdad? Es como que dice predicó regular, pero siempre mal, pues sería madera, ¿verdad? Que la madera es la mejor de esas tres, ¿verdad? Luego el heno y después la hojarasca, y los tres, ¿verdad? Si le ponen fuego se quema, ¿verdad? Entonces, esos son todos los que predican, así como le digo, por amor al dinero, por contienda, por jactancia,
o por ignorancia, hay unos que por ignorante, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Andan pues hablando algo, hablando lo que no saben, ¿verdad? Pero yo me alegro, dice Pablo, porque Cristo es predicado. ¿Por qué? Porque fíjense, hermano, que cuando alguien se va a salvar, oye la palabra y la oye por un predicador, aunque sea de evangelio diferente. Pero él, cuando empieza él en el evangelio y lee la escritura, va viendo que no concuerda lo que enseña ese pastor con la escritura, y él pues Dios le va dando entendimiento para que agarre el consejo de la escritura, y dice que se aparte de esos pastores que no enseñan bien, ¿verdad? Entonces, por eso dice Pablo, yo me alegro, ¿verdad?, que Cristo es predicado, porque siempre la palabra, ¿verdad?, va a llegar a la persona, y cuando la persona, pues, ¿cómo vamos a decir?, o sea, tiene interés, ¿verdad?, en las cosas de Dios, esa persona se va a salvar, aunque el mensaje se lo dio uno de evangelio diferente, pero él se aparta de ellos, ¿verdad? Y sigue el camino, él por su cuenta. Entonces se da aquello que dice Pablo, hermano, que dice que no hay que servir, ¿verdad? No servir para que otro se salve, ¿verdad? Y uno no, pues, o sea, procuremos, ¿verdad?, alcanzar la salvación, y no vaya a ser que otro se salve por la predicación de nosotros, o pues sí, porque nosotros le anunciamos a Cristo y nosotros no alcancemos, ¿verdad?, la salvación, ¿verdad? Entonces, para completar, hermano, la parábola, los que predican entonces, los que fundamentan los que edifican sobre el fundamento, ¿verdad?, con piedra o con oro o con plata, son materiales que no se queman, que quiere decir que predicó bien. Esos son los siervos de Dios, ¿verdad?, los que pueden, ¿verdad?, dar bien el consejo. Ahora bien, estos pastores entonces, ¿verdad?, que dice que les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolverse en el cielo. Pues vemos, ¿verdad?, que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos limpia como nos perdona todos los pecados, y dice la palabra, nos lava los pecados, ¿se da cuenta? Todo eso lo explica, ¿verdad? Y quedamos limpios. Pero ¿qué es lo que hay entonces? Veamos que si un dueño de una puerca, ¿verdad?, lava la puerca también, ¿verdad? La lava y está lavada. Entonces, por su instinto, la puerca se va a ir otra vez al charco y va a quedar sucia otra vez. Entonces, estos hombres que pecan estando lavados, Dios los compara con esa puerca y con ese cerebro, que por instinto vuelven otra vez al pecado y quedan sucios otra vez. Y no es que se diga, ¿verdad?, de que como ellos dicen que hay que pedirle perdón a Dios, ¿verdad?, y que Dios nos va a perdonar nuestros pecados, ¿verdad?, dicen ellos, ¿verdad? Eso ya lo hemos predicado, ¿verdad?, de que allí pues hay un malentendido de ellos, pues porque dice la palabra que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, porque no le va a perdonar. Y el pecado de muerte es el pecado que la persona comete dice la palabra, voluntariamente, dice, ¿quieres voluntariamente? Es igual a que pecó también con conocimiento, o que también le salió del corazón la idea, ¿verdad? O sea, el corazón, ¿verdad?, consintió, ¿verdad? Su conciencia consintió, o sea, está involucrado ahí, ¿verdad?, o sea, todo su ser, ¿verdad?, está ahí involucrado. Entonces ese pecado, ¿verdad?, fue con consentimiento,
fue voluntariamente, fue premeditado, de todas maneras, ¿verdad? Participó, ¿verdad? Ese pecado es pecado de muerte. Y cualquier clase, o sea, cualquier pecado que cometa, pues, ya sea que adultere, ya sea que robe, ya sea que mienta, ya sea que engañe, ya sea que tenga mal corazón, que le tienda trampa al hermano, que le hable una mentira o lo engañe para que el hermano le vaya mal, cualquier cosa que él haga con esa intención, con ese conocimiento, es pecado de muerte. Y por lo general, pues, toda persona que peca, no hay otra regla, sino que esa, pues, cualquier pecado que cualquier persona quiera cometer, si él lo va a cometer, pues es pecado de muerte. Ahora, ¿por qué dice que hay pecado no de muerte? Porque el pecado accidental es el pecado no de muerte. Y el pecado accidental tiene la característica que la persona no participa ni su voluntad, ni su pensamiento, ni su conciencia, ni su corazón, ni su nada, ¿verdad? De su ser participa en otorgar o en desear aquello, sino de que se dio por accidente. ¿Se da cuenta, verdad? Así es la palabra, ¿verdad? Cuando dice que hay pecado no de muerte y pecado de muerte, y que pida por el pecado no de muerte, porque Dios lo va a perdonar, porque su conciencia está limpia. No es mala la conciencia de la persona que comete un accidente. Estamos hablando de los evangélicos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona es evangélica y peca él de su voluntad, eso es pecado de muerte. Entonces, vemos pues de que lo que son de Dios, ¿verdad?, conocen todas esas cosas, y estos pastores de evangelio diferentes, ellos no conocen eso porque Dios no les permite, porque ellos no son, bueno, acuérdense cuando la palabra de Dios dice, pues, de que a los que son obedientes, Dios les permite que entiendan la palabra de Dios, pero a los que son pecadores, nada, porque no tienen parte con Dios, ellos no saben la palabra, ni la obedecen, ni la entienden, ni les interesa, son enemigos de la palabra de Dios. Y cuando uno les dice, mire, hay que someterse al mandamiento, hay que guardar todos los mandamientos, no, si ellos enojados contestan y dicen, no hay quien cumpla, dicen, ¿verdad? Entonces vemos pues que está ese problema, ¿verdad? Ahora bien, entonces por eso la palabra de Dios a esta gente, incluyendo pastores y también incluyendo al pueblo, cuando ellos andan pecando, son como la puerca lavada. Imaginémonos esto: la puerca lavada es un animal que no tiene conocimiento, no tiene cerebro, y que por instinto, ¿verdad?, hace las cosas. Entonces así Dios nos compara a este pueblo, a los pastores y a todo el pueblo que anda en el pecado. Dios lo compara con ese animal que no tiene cerebro, no tiene una mente, ¿verdad?, como las personas, sino que por instinto hace las cosas, ¿verdad? Imagínense ese asunto. Ahora bien, alguien puede decir, es muy duro eso, ¿verdad? Es que la palabra es dura, hermano. Usted no sabe, hermano, que dice la palabra, que dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Y alguien puede decir, no, si Dios, ¿verdad? Bueno, la gente ignorante, Dios es amor, y esa palabra, no, el pastor es el que me quiere decir, ¿verdad? Acuérdese, hermano, que, fíjense cómo dice la palabra. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando el Señor dice que una mujer, allí dice la palabra, hermanos, una mujer sirofenicia, ¿verdad?, que ella le pidió al Señor que le sanara a una hija. Y el Señor, la mujer no era de los de Israel, ¿verdad?, era de otra nación. Entonces, por eso dice sirofenicia, ¿verdad? Entonces, el Señor le dijo, yo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. O sea, esto quiere decir también, yo he sido enviado pues a llamar a
a pecadores, no a justos, ¿verdad? También son igual las dos cosas, ¿verdad? Porque el juez llama a las ovejas descarriadas, no a las que estaban en el carril, ¿verdad? Y también dice la palabra, él quiere llamar a pecadores a arrepentimiento y no a justos, pues por eso él dijo, ¿verdad? No, yo he sido enviado, dijo, a las ovejas descarriadas de Israel, ¿verdad? No es justo darle el pan de los hijos, o sea, refiriéndose que esas cosas, ¿verdad? Esos milagros, sanidades, por supuesto, ¿verdad? Que venían especialmente al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, le dice, ese no es justo darle el pan de los hijos a los perrillos. Mire cómo está bien ahí, ¿verdad? El trato, ¿verdad? Perro, ¿verdad? Y si alguien se enoja, ¿y por qué se debe enojar, pues? Si seamos realistas. Eso es lo bueno cuando uno, el sabio, mire, el sabio entiende todo. El sabio no se enoja. El sabio, mire, aunque lo ofendan, el sabio ligerito entiende, es de esta calidad, ¿verdad? Él es falto de sabiduría, falto de entendimiento, y lo entiende y apacigua, ¿verdad? Pero el que es insensato, ese, ¿verdad? Busca pleito, ¿verdad? Entonces, esta mujer era sabia. Y le dijo, sí, Señor, le dijo, pero aún los perrillos, le dijo, comen de las migajas que caen de la mesa, le dijo, de los hijos, le dijo. Y le dice el Señor, oh mujer, le dijo, grande es tu fe, hágase como tú dices. Mire, hermano, es que puede entender. Imagínense que viene un pastor y dice, me dijo, me está diciendo a mí que yo soy perro, no, que soy puerca. Bueno, se está enojando, ¿verdad? Que reconozca que es verdad, que se arrepiente y se convierta, así como esta señora, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad? Mire qué gran ejemplo, grande tenemos en la Escritura. Por eso dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios y todos los hechos que sucedieron fueron hechos reales, que sucedieron para nuestra enseñanza, para que nosotros, dice, ¿verdad?, tengamos el ejemplo y hagamos ahí, ¿verdad?, conforme a lo bueno, pues, a la obediencia, ¿verdad? Y que veamos el ejemplo que todos los que pecaron han recibido, dice la palabra, su justo pago, su condenación, ¿verdad? Y los que han obedecido también, ¿verdad?, han recibido de parte de Dios, ¿verdad?, la salvación, ¿verdad? Así, hermanos, es necesario, pues, de que los evangélicos, ¿verdad?, entremos en un conocimiento profundo de la Escritura, porque la palabra de Dios dice, hermano, que escudriñando las Escrituras vamos a encontrar la vida eterna y que las Sagradas Escrituras nos va a hacer sabios para ganar la salvación. Si nosotros no estamos en ese proceso, difícilmente cualquiera que diga que es evangélico. Mire, hermano, yo conozco mucha gente, ¿verdad?, que a la verdad, pues, han sido evangélicos desde jóvenes y ya están ancianos y siguen de evangélicos, pero en evangelios diferentes. Y qué gracia tiene, hermano, que pase toda una vida. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que haga el esfuerzo bien hecho para que no vaya a salir perdido, pues, no vaya a salir el esfuerzo en vano, y que haga bien el esfuerzo para que verdaderamente se salve. Pasar una vida entera y yendo a la iglesia de evangelio diferente, ¿verdad? Y no saber nunca la verdad, nunca someterse, nunca entender la Escritura. Es que mire, todo evangélico, la palabra de Dios está diseñada, hermano, para que se cumple, pues, todo lo que está escrito, ¿verdad? Porque por eso dice la palabra que es misterio. Si alguien dijera, no, es que yo no sé mucho, ¿verdad?, de estudio y no creo que entienda toda la Escritura. Es que no es por lo que usted sabe, es por la sabiduría, es por el poder de Dios, que Dios le va a dar a usted la sabiduría. Y la sabiduría de Dios, hermano, viene, acuérdense, mire, fíjense que iban dos hombres, dice la palabra, por el camino de Maús, dice, ¿verdad? Iban dos hombres, por supuesto que discípulos, ¿verdad? Iban hablando y renegando o reprochando lo que había pasado, ¿verdad? De que habían crucificado al Señor, y el Señor se les juntó y fue hablando con ellos, y ellos, ¿verdad?, hablaban, ¿verdad?, del caso. Claro que no les gustaba, pero no entendían las Escrituras. Y dice la palabra que Dios les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras
palabras y las entendieron, y en ese momento ellos pues empezaron a acordarse y la mente les vino todas las cosas, ¿verdad?, de lo que está escrito, y las entendieron, y hubo un cambio, ¿verdad?, grande en ellos, ¿verdad? Y así todos los apóstoles y así todos nosotros, hermanos. Cuando nos sometemos al mandamiento, Dios nos da el entendimiento y entendemos todas las cosas de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor.